Qué bueno que me acompañes, Dios te bendiga, soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estás en tu canal Café Carismático, pasión en cada sorbo. El día de hoy vamos a estar reflexionando el tema número 2, escritura y tradición, de este ciclo Introducción a la Biblia. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. La Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, es con la tradición fuente de vida para la Iglesia y el alma de su acción evangelizadora. Documento de Aparecida, numeral 257. Escuchemos la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. La Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Palabra de Dios. Otros textos que puedes checar: el Salmo 119, versos 89 al 90, verso 114. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Punto número 1. Dios se revela a través de obras y palabras. Dios se acerca a nosotros para comunicar su mensaje de salvación. A esta comunicación que Dios nos hace le llamamos revelación. ¿Qué significa revelación? Revelar, quitar el velo. La revelación es la automanifestación amorosa que Dios hace de sí mismo en Cristo, con la finalidad de conducirnos a Él en un proyecto de salvación. Dei verbum, numeral 2. Dios nos manifiesta quién es Él, quiénes somos nosotros. ¿Cuál es su proyecto y su plan para la humanidad y la creación entera? Su revelación se llevó a cabo a través de obras y palabras íntimamente relacionadas. Dios realizó obras en la historia que manifestaron y confirmaron lo que las palabras anunciaron. Las palabras proclamaron las obras y explicaron su sentido más profundo. Punto número 2. La palabra de Dios, un canto a varias voces. La palabra de Dios es como un canto a varias voces. Verbum Domini, número 7. Que se expresa a lo largo de la historia de la salvación y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios, por medio de la predicación de los apóstoles. Sagrada Escritura recoge las intervenciones de Dios en la historia humana. Se conoce como Sagrada Escritura por ser un libro sagrado que habla de Dios. También la conocemos como la Biblia. Algunas de las palabras y obras de Dios se pusieron por escrito y están consignadas en la Sagrada Escritura. Otras fueron transmitidas oralmente y las llamamos tradición, con T mayúscula. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada que se transmite en la tradición viva de la Iglesia. Punto número 3. La tradición apostólica. El mensaje transmitido de viva voz por los apóstoles en la tradición apostólica. ¿Qué es tradición apostólica? Jesús, además de enseñar a sus discípulos con discursos y ejemplos, les enseñó una manera de orar, actuar y convivir. Estas eran las tradiciones de los apóstoles, guardaban en la Iglesia y que conocemos como tradición apostólica. Pablo, en su carta a los Corintios, se refiere a ella. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23.
Por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido. La Iglesia ahora perpetúa el mensaje con su predicación, su vida y su culto. La tradición es una realidad viva y dinámica que crece en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la mejor comprensión de las palabras, por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón y por el anuncio que se hace de esta palabra. Dei Verbum numeral 8. Punto número 4. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. No podemos comprender plenamente la revelación cristiana sin tener en cuenta la acción del Espíritu Santo. La comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura nos indica la presencia del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Evangelista Mateo capítulo 1 verso 18 y Evangelista Lucas capítulo 10 verso 21. Cuando Jesús termina su misión, manifiesta la clara relación del don de su vida con el envío del Espíritu Santo a los suyos. Evangelista Juan capítulo 16 verso 7. La palabra de Dios se expresa con palabras humanas gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso, no se pueden comprender las palabras del Señor sin la acción eficaz del Espíritu de la verdad. Evangelista Juan, capítulo 14, versos 16 al 17, versos 26. Verbum Domini, numerales 15 y 16. Punto número 5. Tradición y escritura. Al reafirmar el vínculo profundo entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, podemos comprender el sentido y el valor decisivo de la tradición viva de las Sagradas Escrituras en la Iglesia. El Espíritu Santo inspira, anima y guía la tradición. Para la Iglesia, Sagrada Escritura y tradición son las fuentes de su vida. Documento de Aparecida, numeral 247. Por ello, la fe cristiana no se reduce a una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. Verbum Domini, numeral 7. La Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios, en el seno de la tradición apostólica, de la que no se puede separar. Es necesario prepararnos para conocer las Escrituras en relación con la tradición viva de la Iglesia, reconociendo en ellas la palabra de Dios. Verbum Domini, numeral 18. La Iglesia vive con la certeza de que su Señor, que habló en el pasado, no cesa de comunicar hoy su palabra en la tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. Punto número 6. Sagrada Escritura, inspiración y verdad. Un concepto clave para comprender el texto sagrado como palabra de Dios en palabras humanas es el de inspiración. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo. Verbum Domini, numeral 19. Cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, corremos el riesgo de leer la Escritura más como objeto de curiosidad que como obra del Espíritu Santo, en la cual podemos escuchar la voz misma del Señor y conocer la presencia de la historia. El tomar a la Escritura como un texto inspirado nos lleva a entender la verdad que encierra en cuanto mensaje de salvación. Podemos afirmar que la Biblia está exenta de errores. La Iglesia afirma la carencia de error apoyada en el que el mismo Jesús cita los textos de la Escritura en su predicación. Evangelista Mateo capítulo 12, verso 1 al 7. Y afirma la verdad de la palabra de Dios.
Evangelista Marcos, capítulo 13, verso 31. San Agustín señala que antes de admitir error en el libro sagrado, debemos admitir que no lo hemos entendido. Punto número 7. El mensaje de la Escritura es religioso. El mensaje de la Escritura es profundamente un mensaje de salvación. Algunas personas buscan en ella datos históricos o científicos y la rechazan al constatar que algunos acontecimientos son inexactos o que carecen de validez científica. Escudriñar datos científicos en la Escritura es desviarnos de lo esencial. La verdad que se manifiesta en la Sagrada Escritura es fundamentalmente religiosa, no científica. Contiene una historia sagrada para que, leyéndola, hagamos vida el proyecto de salvación que Dios tiene para nosotros. Punto número 8. La Escritura posee unidad. Aunque en la Escritura encontramos muchos libros que hablan de temas diferentes, ella presenta unidad. La unidad radica en que Dios es la fuente y autor y está reflejada en el hecho de que todo lo que en ella está escrito obedece a un mensaje central, la manifestación de Dios en la historia, Cristo, el Señor y Salvador. Evangelista Lucas, capítulo 4, verso 14 al 21. Así podemos afirmar que la Sagrada Escritura es cristocéntrica. Al leer la Escritura, habremos de considerar que los pasajes guardan conexión con una misma finalidad. El Nuevo Testamento es continuidad y realización de lo que fue preparado en el Antiguo. Punto número 9. La Escritura es un signo o sacramento de Dios. Por ser Dios el autor de la Sagrada Escritura y porque en ella lo encontramos a Él, podemos decir que la Biblia es un signo. ¿Qué significa signo? Indicio o señal que remite a una realidad distinta. Esta es la razón por la que algunos cristianos la han reverenciado tanto como la Escritura, porque es un signo de Dios, las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es signo y presencia de Dios que nos invita y congrega para escucharle y aceptar su mensaje. De esta manera podemos afirmar también que la Sagrada Escritura posee una cualidad sacramental. Punto número 10, último punto de nuestro tema de reflexión. Respuesta humana a la palabra divina. Ser conscientes de que la Escritura es palabra divina nos lleva a tener actitudes de fe y agradecimiento. Dei Verbum, Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, en el numeral 5. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios, revelador, el homenaje del entendimiento y la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al término de este tema número 2, Escritura y Tradición. Te recuerdo, estás en Café Carismático, Pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda. Te invito a que te suscribas aquí al canal en YouTube, a que le des like, a que le des clic a la campanita. Te dejo adjunto las actividades individuales, las actividades grupales, la evaluación, al igual que la síntesis de este tema. Nos escuchamos en el siguiente tema. Un abrazo, Dios te bendiga.